ejercicios que vamos haciendo, ¿verdad? Muy interesantes, de mucho provecho y pues esperamos todos. Y bueno, en el diálogo pasado estuviste hablando sobre la fe y la caridad. La fe es Dios, la caridad es Dios. Mencionaste un poquito también la esperanza. Entonces deducimos que las tres potencias del alma, fe, esperanza y caridad, podemos decir que es Dios. O sea, la esperanza también es Dios. Ya hablamos mucho, bueno, relativamente bastante sobre la fe y sobre la caridad en el diálogo pasado, y hasta donde yo entiendo, sí queda claro el por qué se dice que es Dios mismo, ¿no? Sí. No es algo que nos haya dado extra o como algo que Él saca de sí y nos da para usarlo nosotros, sino que es Él mismo el que se pone para que hagamos uso de eso. Y la esperanza pues es también lo mismo, Guille, porque la fe, así en cuanto a virtud teologal, es el creer, el estar seguro de algo que se nos ofrece, que existe y que se nos ofrece. Pero, ¿qué podría ser el alimento de esta fe? Bueno, pues el alimento es la esperanza, ¿no? Es esa certeza de que podemos lograr alcanzarlo, poseerlo. Y este alimento, esto que me hace, que me da la seguridad de poder llegar a obtener este objeto de la fe, pues no es otra cosa que los méritos de Jesús, ¿sí? O sea, todo lo que Jesús hizo en su vida, esto que hemos conocido como redención, y ahora que sabemos que no solo fue redimirnos, sino que nos consigue el restituirnos al punto de origen. Entonces sabemos que esto Él lo logró por medio de sus sufrimientos, por medio de todo lo que hizo en su vida aquí en la tierra, de sus penas al final y de su pasión. Entonces, esta esperanza, estos méritos, esta vida de Jesús, hace que el alma no solamente tenga el conocimiento, la seguridad del objeto de la fe, sino que estamos afianzados en ella de que algún día nos volveremos dueños y llegaremos a poseer ese objeto que es Dios mismo. Así que en realidad, pues las tres virtudes teologales se centran en una sola realidad, que es el mismo ser divino que se comunica a la criatura. Entonces, pues de aquí en adelante, ya cada vez que hablemos de de esta triada de virtudes, sabremos que es el desarrollo de la vida divina en nosotros, y que en la medida que esta vida divina vaya creciendo, vaya haciéndose cada vez más patente, nuestras tres virtudes serán las que vayan creciendo. En el momento que la vida divina crezca en mí, pues es connatural que la fe crezca. Y ya habíamos hablado mucho de esa fe que se manifiesta, que se pone en acto en nosotros a través del sufrimiento. Recordarás que habíamos conectado esta virtud con el desposorio de la cruz que Luisa tuvo que pasar. Sí. ¿Sí? O sea, cómo
En la medida que crece la vida divina en el alma, tiene que ir disminuyendo la vida humana. Y ese disminuir de la vida humana es lo que estamos poniendo, haciendo la analogía de la cruz, porque es un ir quitando, matando, renunciando, como le queramos decir, a lo que pertenece a nuestra voluntad humana. Y todo lo que pertenece a nuestra voluntad humana no es compatible con lo que es la vida divina. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, por eso es que lo pusimos en ese sentido como desposorio de la cruz en nosotros a través de la fe. Sí, La esperanza, bueno, esta es en la medida que vayamos penetrando en este conocimiento de Jesús, en la medida que vayamos penetrando en todo lo que hizo en su vida, todo lo que me consiguió a través de su sufrimiento, a través de todo su obrar, es en la medida en la que esta esperanza irá creciendo. ¿Por qué? Pues porque voy teniendo cada vez más la certeza tanto del amor de Él hacia nosotros, como de la seguridad de que el Padre acepta todo lo que Jesús hizo por mí y da salida a todo lo que quiso darme desde toda la eternidad. Entonces, en la medida que aumenta la fe, aumenta la esperanza, porque no puedo desconectar al objeto de la fe que es Dios de la esperanza que es Dios mismo. Creo que es lógico. Algo que es bueno recalcar, Guille, es que la caridad es el resultado de la unión de estas dos virtudes anteriores. O sea, porque en la medida que vaya aumentando el conocimiento de Dios, en la medida que vaya aumentando la vida divina en la criatura, va aumentando la esperanza y va aumentando la posesión de ese objeto. Y la posesión es el uso del amor, que es el darse. Yo hago uso del darse de Dios a mí, pero ¿de qué manera puedo hacer uso de ese darse de Dios? Dándome yo. No puedo pensar hacer uso del darse de Dios a mí sin darme yo, porque entonces no cabría, no entraría en mí el ser divino. ¿De acuerdo? sí, Por, es, por eso es que la caridad es la única virtud. Vamos a quitarle el nombre de virtud porque como que esto nos confunde. La tercera manifestación de Dios. ¿Te acuerdas que lo habíamos puesto? sí, Cuando hablamos del árbol que sale del corazón de Jesús y que sus raíces son la virtud, digo, la fe, la esperanza y la caridad. sí, Decíamos que es la manifestación del ser divino a través de tres actos diferentes. Entonces, el acto que va a perdurar durante toda la eternidad es el acto de la caridad, porque es el acto de la fusión, de la unidad con Él y de la indisolubilidad con Él. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que en una ocasión que Luisa le pregunta a Jesús que si él tenía fe, Jesús le dice, no, yo no tenía ni fe ni esperanza, solamente caridad. Y es lógico, porque visto a través de manifestación del ser divino, o sea, la manifestación de la fe es el entregarse, pero entregarse Dios, y Jesús es Dios.
sí, La esperanza es la seguridad a través de algo que tenemos de llegar a obtener el objeto de la fe. Jesús no esperaba llegar a obtener a Dios, es claro, Dios, claro, ¿sí? Por eso es que en él nada más se manifiesta la caridad y es en donde estaremos encerrados toda la eternidad, en esa caridad, en ese amor de Dios, en la medida que lo vayamos aceptando. Y todo esto, repito, es todo a través del sufrimiento, de los méritos que Jesús hizo en su vida y que nos lo deja como, perdón, nos lo deja como herencia. Y esto es lo que nos vuelve firmes y estables en nuestro modo de vivir. O sea, ¿qué nos podría dar esta firmeza, esta seguridad? Solamente la esperanza. Entonces Jesús se vuelve también nuestro fundamento en la firmeza. ¿De acuerdo? sí, Bueno, casi yo pienso que es difícil el dar nuevas, no nuevas, sino más argumentos sobre la esperanza. Entonces, si simplemente decir que es Jesús, son los méritos que Jesús nos consigue, los que nos están afirmando en esta virtud. Y entonces ya tenemos que nuestras tres virtudes teologales no es más que la comunicación del ser divino. La esperanza, Guille, es otra de las consecuencias de vivir con esta virtud o basados en esta virtud, en estos méritos de Jesús, es la paz, ¿sí? O sea, es esa característica de vida del alma que vive esperando y la seguridad de lo que estamos haciendo y la seguridad del objeto de la esperanza. Alguien que realmente ame, crea en Jesús, no puede en ningún momento salirse de ese, es repetitivo, bueno, pero de esa esperanza. Por lo tanto, está en paz, sabiendo que Jesús no le va a fallar, que los méritos de Jesús son suficientes para que lo logre lo que anhela. Y la única cosa que nos puede sacar de este anhelo, Guille, es el pecado. claro, Porque en el momento en que el alma peca, se sale del reino de la esperanza, ¿sí? Puesto que pecado y esperanza son contrarios, no pueden estar juntos, ¿sí? sí, Bueno, con el pecado, el alma se aleja de la esperanza, que la esperanza es como una madre. Yo recuerdo que Jesús se lo define a Luisa como una madre pacificadora. ¿Recuerdas aquello? sí, Que es, sí, que es la que pone la paz entre Dios y la criatura, que es la que está dispuesta a sacrificarse con tal de que la justicia divina no se descargue sobre la criatura y quiere recibir, quiere asumir ella misma como madre, quiere asumir todo el dolor, todo lo que su hijo, o sea, el alma, debe recibir de parte de la justicia divina por haberse salido, ¿no? Entonces, el pecado nos aleja de ella, ¿de acuerdo? Y es el mismo Jesús el que a través de sus mismos vida y de todo lo que nos deja,
nos consigue nuevamente el perdón a través del sacramento de la penitencia. ¿Sí? así es. Entonces, bueno, ahí tenemos otra vez a esos méritos de Jesús que me restituyen nuevamente, no importa lo que hayamos hecho, me restituye nuevamente a ese reino de paz. ¿De acuerdo? Así es, y ahí está esa esperanza latente, Ujú. de estar Sin, siempre con esa certeza de unirte con Dios, así es. que no se te cierre esa posibilidad para nada en la vida, pues. Mientras tú busques esa conciliación con Dios, la esperanza siempre estará latente. Así es. Y siempre estará pendiente de todo lo que te haga falta, ¿no? Porque la esperanza contiene todo el bien, Guille. Todo el bien, tanto presente como futuro. ¿De acuerdo? Sí. Y recordamos también cuando Jesús le dice a San Pedro, o sea, hablando de la reconciliación, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tendré que perdonar? 7 veces 7, y Jesús le dice, no solo eso, sino 70 veces 7. Ah, Ahí está la esperanza totalmente, pues, latente, ¿no? Para todos nosotros. exacto. Así es. Esa esperanza que está siempre. Por eso decía ahorita que la esperanza contiene todo el bien, presente y futuro. Presente, ¿por qué? Porque me obtiene la posibilidad de obtener el bien de la posesión de Dios. Me tiene todo el bien de los medios necesarios para lograrlo, como son los sacramentos, este que acabamos de decir, el de la penitencia, que me da la posibilidad no solo de perdonarme, sino de restituirme al punto de origen. No importa las veces que nos hayamos salido. Así es. Como tú dices ahorita, no solo 7 veces, ¿no? No, es siempre, siempre. Entonces, estos son los bienes del presente. Y del futuro, bueno, pues son todos los bienes que Dios contiene en sí mismo. Por lo tanto, la esperanza es la que, la que me da todo esto. ¿Qué cosa quiere? ¿Qué cosa quiere el alma, Guille? ¿Qué cosa quieres tú? ¿Gloria? ¿Honor? Yo quiero poseer a Dios. Ah, mira, qué conformista, ¿no? Realmente me da gusto tratar con una persona tan conformista. Está bien, ¿no? O sea, pero ¿qué mayor gloria que poseer a Dios? ¿Qué Claro, mayor honor que poseer a Dios? ¿Sí? Eh, La esperanza te va a dar, nos va a dar todo el honor y la gloria que los más grandes que existen en la tierra, ¿de acuerdo? Y en el cielo, o sea, en esta vida futura, también es el honor y la gloria más grande, que es la posesión misma de la vida divina. justamente, Así es. ¿Quieres riquezas, Guille? pues sí, Sí, ¿verdad? pero sí, pero pues ya te digo, o sea, lo quiero todo, Salvador. Así es. Bueno, pues la esperanza, al darnos al ser divino, esta seguridad de la posesión del ser divino, nos está dando la riqueza más grande que hay, ¿sí? Porque el ser divino es el dueño, el poseedor de todos los bienes. Sí, Y la esperanza es esa seguridad de que esos bienes van a pasar a posesión mía, así es. de acuerdo? Como Sí, riquezas, pero riquezas que no son fugaces, que no son pasajeras como las terrenas, sino claro, que serán eternas, Guille. sí ¿De es. acuerdo? ¿Qué quieres? ¿Placeres también? Sí, ¿Contentos? sí. ¿Sí? O sea, todo
excesos, placeres, gloria, riqueza, belleza, todo, pues lo encuentro en Dios. Así es, Quiero al todo. exacto. Entonces, esta esperanza, esta madre pacificadora, como dice Jesús, contiene en ella misma todos los placeres y todos los gustos, ¿sí? Y no Sí, nada más los terrenos, sino en el cielo, sí, ¿de acuerdo? sí. Entonces, no contiene las partes terrenas, lo que nosotros consideramos como placer, como riqueza, como gusto, sino Ajá. tiene todo lo que se considera realmente algo duradero y algo real, ¿no? No algo Claro, ficticio. en donde no llega la corrupción, como dijera Jesús, ni el orín que corrompe, ni el ladrón que roba. Exacto. Entonces son bienes que van a permanecer totalmente en ti y que no son susceptibles de que alguien te los quite o te los Así, robe o te los gaste. ¿De acuerdo? así es. Esta es la verdadera riqueza. Ahora, ¿qué otra cosa podrías querer, Guille? Ser muy sabia, Sí, muy docta en algo. Bueno, pues la esperanza contiene todas las ciencias, así es. porque Jesús es ¿qué? El Padre es Es la voluntad, el Hijo es la la sabiduría, sabiduría. así es. Entonces, esta virtud, esto lo que Jesús nos ha conseguido, es la ciencia. Así que también la esperanza me hace poseedor de la ciencia, pero de la ciencia divina. ¿De acuerdo? Sí, O sea, y aprendemos con ella la ciencia de la verdadera santidad, que es esta santidad divina que hemos estado buscando. así es. La esperanza, Guille, yo me imagino, por ejemplo, los mártires, la- sobre todo en la primera parte de la historia de la iglesia, cuando la persecución romana. Debe de haber habido de todo, o sea, gente muy valerosa, muy temerosa, eh, niños, adultos, ancianos. Y pues entre todos ellos, una de las cosas que más en los relatos que hay, que más nos admiran, cuando menos a mí, es el valor, Sí, ¿no? Ese valor, esa decisión, esa entereza con la cual entraban al martirio, ¿no? sí, Una porque fuerza, man- sabes lo que te espera y aún así tienes firme tu decisión. así es, porque entonces te está dotando de fuerza, te está dotando de una inmutabilidad que ya prácticamente son virtudes o atributos no humanos, sino Ajá. divinos, ¿sí? Sí, sí, porque en modo humano es incomprensible, por ejemplo, ver la alegría, o sea, la alegría que te produce la esperanza, aunque de por medio haya un sufrimiento humano físico. Así es, Esto te parece incomprensible en modo humano, pero se da, porque también se han leído relatos, ¿no? De santos que con alegría van al martirio. ah, exacto, con alegría y con esa decisión que dice uno, no, es que esto no es lógico. Bueno, no es lógico para nuestra visión humana, ¿no? Pero Y de... sí, bueno, te iba a decir, me recuerdo de los primeros diálogos en que hablabas del itinerario espiritual, cuando Jesús le dice a Luisa, cuando la quiere víctima, pero le dice, pero te quiero víctima alegre. Ujú, Eso es algo muy interesante, porque esa alegría, como bien dices, no la podemos sacar de nosotros, es Dios que nos la da. así es, aunque estés en el sufrimiento. Así es.
O sea, son dos cosas diferentes, sufrimiento y tristeza, porque lo contrario a la alegría sería la tristeza. Sí. Y yo no me puedo imaginar a un Jesús triste. Ah, no. Yo me puedo imaginar a un Jesús doliente, a un Jesús sufriente, pero a un Jesús triste, híjole, la única tristeza que puedo imaginarme en Jesús es el ver la inutilidad de su sufrimiento para algunas almas. Exacto. O sea, pero no un Jesús triste por las condiciones de su vida, por lo, Así es. ¿sí? O sea, toda esa parte que para nosotros nos produce tristeza, o sea, nuestra situación social, nuestra situación familiar, nuestra situación económica, en fin, podría ocasionarnos el que asumiéramos esa faceta, ¿no?, de tristeza, de depresión. O sea, el hombre se deprime porque ve faltar en su vida lo que considera como cosa útil, necesaria, o porque considera un robo a su persona el no dar, el no tener eso, el que no se le brinde determinadas cosas que él cree que son necesarias para él por su dignidad o por su categoría. Y ahorita sin querer entramos en un terreno muy interesante, no sé si lo notaste. La raíz de la depresión que es tan usual, tan común y sobre todo tan frecuente en este tiempo, Guille. Pues, ¿Sí te fijaste? ¿Qué es lo que me puede llevar a la tristeza? pues la falta de esperanza. La falta de esperanza, claro, en primerísimo lugar, pero la falta de esperanza, pero de esperanza en algo divino. No la esperanza humana que se basa en hechos fortuitos, en casualidades o en fortuna, que la esperanza humana siempre está basada en cosas que no son tangibles. La suerte, ¿sí? A ver si la fortuna me ayuda, a ver si esto pasa, o el confiar en otras personas. Y ya desde el Antiguo Testamento está maldito el hombre que confía en el hombre. Así es. Entonces, primera, la esperanza, siempre cuando hablemos de esperanza, debemos hablar de la virtud teologal, debemos hablar de los méritos de Jesús. Y Sí. los méritos de Jesús y Jesús mismo me da la esperanza no de una riqueza material, no de un logro social o familiar, ¿de acuerdo? Sí. El creer en Jesús, el esperar en Jesús no quiere decir que voy a vivir feliz con mi familia. Yo he venido a traer la guerra, el padre contra el hijo contra el padre. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces, es la esperanza de un bien divino, del objeto de la fe que es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, la raíz de la depresión, Guille, es la ausencia de la esperanza, o sea, la ausencia de Dios en tu vida. Sí, por supuesto. Y te quedas con la esperanza humana frustrada de los bienes que tú crees que deberías de tener, dado tu categoría o dado los méritos que tú piensas que tienes. Por lo tanto, ¿cuál será la raíz de la depresión? La soberbia. Ah, ¿qué tal? Parece incongruente, ¿no? No, pero sí. Alguien que se deprime, pero que es soberbio. Y
Dije sin querer ¿Por qué, verdad? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué ¿por esto? qué a mí? Es que yo no merezco esto. Sí, Es que Dios es injusto. ponle que no se lo achaques a Dios, Pues sí he que, escuchado personas que que se lo... años, Ah, bueno, sí, 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 definitivo, sí. Pero aún... por lo que acabamos de decir, ¿no? Sí, Se sienten robados, se sienten ándale. despojados de sus derechos. Exacto, porque ellos que son buenos o tan buenos que no merecen lo que les está pasando. Y yo diría, bueno, ¿y en quién se están con quién se están comparando? Así es, ¿Por qué no se comparan con Jesús, el más bueno de todos, y ve lo que recibió, como le fue, le como en feria? Por así lo es, tanto, Jesús debería de haber vivido deprimido toda su vida. Y desde que nació. así es. ¿Y por qué no vivió deprimido? Bueno, o sea, parece que me voy a desdecir, pero de lo que dije hace rato, pero no vivió deprimido porque tenía el objeto de la fe Así es. y ya no tenía la esperanza, sino lo poseía en realidad y vivía en el mar de la caridad, en el mar del amor de Dios. Por lo tanto, vivía en la plenitud de los bienes divinos. Es Y además, como dicen, ¿no? Yo no veía mi verdugo, sino veía lo que iba yo a conseguir. Y esa era para Jesús, pues su meta, ¿no? así es. Era como su, sí, su acicate, Ajá. y sabía que el sufrimiento le iba a conseguir eso. Imagínate tú, Guille, a los deprimidos que tuvieran conciencia de que lo que les está provocando su depresión es para ganar riqueza, pero riqueza divina. Que Pues sí, pero son cosas como muy al revés cuando se ven en solo modo humano y no tienes a Dios en ti. así es, así es. Entonces, 2 más 2 son 4. ¿Por qué se deprime alguien? Porque no tiene a Dios. Porque no tiene a Dios. Y acabamos de descubrir el hilo negro, Guille. Ah, Sí, la raíz de todos los males de la humanidad, incluyendo la depresión, es la ausencia de Dios en la vida de la persona. así es la voluntad humana. Así es. Entonces, ya nada más como ya nos metimos en esto y mi manía de actuar como médico, bueno, pues nos lleva a buscar un remedio. Y si la causa del mal es la ausencia de Dios, ¿cuál será el remedio, Guille? Llenarte de Dios. Vaya, ¿tú también estudiaste medicina? ¿Qué tal? Claro, ese es el remedio. Y el remedio no solo a la depresión, sino a todos los males del ser humano es el poseer a Dios. ¿Sí? Así es. Entonces, claro, entendido, por favor, entendido siempre a modo espiritual. No quiere decir que el que ahorita vaya a la iglesia, comulgue y me ponga a leer la divina voluntad, mañana me voy a sacar la lotería. No, pero estoy seguro de que la providencia va a actuar. Ah, ¿Sí? Estoy seguro de que probablemente mi familia o la sociedad no me acepte y sigan haciendo de mí lo que han hecho, pero estoy con la plena seguridad de que en la familia divina soy total y absolutamente aceptado, soy parte de ellos.
y Sí, de que en el cielo tengo mi lugar y que todo mundo está anhelante de tenerme con ellos. Me voy a sentir querido, me voy a sí, sentir ajá, amado, ¿de acuerdo? sí, Correspondido. Ese es como la clave de todo. Eso es lo que nos da la esperanza, Guille. así Eso es lo es. que Jesús logra con su vida, pasión, muerte, a modo de la divina voluntad, no a modo humano. Claro, ¿Sí? claro, se entiende. Ujú. Es que hay Bueno, muchas cosas que nos, como tú dices, que nos parecen al revés. Y Luisa misma hablaba de eso, ¿no? Que todo en su vida era al revés, porque los modos humanos, pues de repente como que no son como los modos divinos, como nosotros esperásemos que fueran. ujú, exacto. Entonces, solamente la esperanza, o sea, la esperanza, Guille, es la única que ha puesto en paz al cielo y a la tierra, ¿sí? O sea, ya Dios en paz con su criatura y la criatura en paz con Dios. La esperanza es, como dijimos, esa madre que une a la fe y a la caridad y es como un anillo que une a la naturaleza humana y a la divina. ¿De acuerdo? Sí, Y así podríamos seguir hablando de muchas cosas que hace la esperanza. Por ejemplo, el amor, Guille. Si un amor no está sostenido por la esperanza, y por una esperanza firme, perseverante, porque esperar un día y otro no, eso no es no es una esperanza divina y no es un amor duradero, sino es un amor que se enferma y es un tormento, es un diría. tormento y es un amor que se convierte en celo, en celos, ¿sí? En desconfianza. Así que prácticamente podríamos decir que la esperanza es como la raíz, la madre de todo lo bueno que el hombre puede tener. Y bueno, pues no sé si con esto, Guille, así tan escueto, pero podamos ya estar en la firme convicción de que esta tercera virtud también toma parte de este ser divino, o se forma, o nace, o es el mismo ser divino. ¿Sí? ¿Qué opinas de eso? ¿Estaríamos bien ya con esto? Pues bueno, esto siempre hemos dicho que es inagotable todo este tema, pero todo lo que has comentado ahorita está bastante completo y yo pienso que nos sirve mucho incluso para nuestra vida natural y tender a la vida divina, pues todo esto que hemos comentado. Así que no sé si, si podría yo ahorita en este momento en que ya hemos completado un poquito este tema de las virtudes teologales, si te pudiese yo hacer unas preguntas que nos han hecho, por ejemplo, de todo lo que venimos escuchando, y sobre todo cuando se leen los escritos de Luisa, se habla mucho de la divina voluntad, del divino querer y del fiat. Y bueno, pues se hacen comentarios, como que no queda a veces muy claro cómo interpretar la divina voluntad y el divino querer. Y a veces se ha hecho el comentario que el divino querer es el Espíritu Santo. ¿Cómo ves, Salvador? ¿Nos podrías aclarar un poquito eso? Sí,
en todos los diálogos que se leen los escritos, pues aparecen esos tres términos, ¿cómo ves? Sí, vamos, híjole, es un poquito enredado, pero bueno, vamos a tratar de sacarlo a la luz, ¿no? Nada Sí, más, es que es importante, ¿eh? sí, sí, yo creo que sí, porque hay mucha confusión en estos términos. Nada más permíteme decir una cosa, Guille, o sea, Sí, porque vale la pena esto. Una de las grandes cosas que nos da la esperanza nos alimenta, ¿sí? Y nos alimenta sí, con su carne y su sangre. O sea, el alimento de la esperanza es Jesús mismo, es la Eucaristía. es, O sea, y eh, esto es una manera, una forma de crecer en esta esperanza. ¿De acuerdo? sí, yo estaré con ustedes siempre. Ujú. O sea, no estarán solos. Y yo estoy dando mi carne y mi sangre para que ustedes lo tengan como alimento. Entonces, es un alimento no material otra vez, por favor, pero espiritual. ¿De acuerdo? Sí, Bueno. Sí, porque esto sí creo yo que es importante. Y sí, y qué bueno que lo mencionaste. se me había pasado el ponerlo, ¿no? El decirlo. Pero bueno, Pues ya que no. ya quedó. Ahora, híjole, vamos a tratar, mira, en los escritos de Luisa Guillé hay estas tres palabras que tú dijiste ahorita, que eh, en un principio parece, parece que se usan indistintamente, Para lo mismo. ¿sí? Voluntad, fiat y querer, divino querer. Incluso nuestro Señor, o sea, Jesús, a veces da la impresión de que fuera exactamente igual. Está hablando de su voluntad y de repente dice mi querer. Está hablando del querer y dice el reino de mi fiat. O sea, como que la primera impresión que tenemos es esa. Es algo que es sinónimo. Bueno, es tan sinónimo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo quiero decir así tan abruptamente porque cuando hablamos del Padre no puedo en ningún momento confundirlo con el Hijo. Y cuando hablo del Espíritu Santo no lo puedo confundir con el Hijo. ¿De acuerdo? Sí, Los tengo muy bien definidos, muy bien clarificado quién es quién. Sin embargo, si te fijas en los escritos de Luisa, Jesús muchas veces dice, cuando yo creé el sol, cuando yo creé a la criatura, y entonces como que dices, a ver, espérenme, esto está mal. sí, No, no está mal. Es que son tres personas distintas, pero que de alguna manera su divinidad, lo que los hace un solo Dios, es una, una voluntad y un acto que les pertenece a los tres. sí, indivisibles. Así es. Entonces, la misma voluntad que anima al Padre, anima al Hijo y al Espíritu Santo. El acto divino, que ya sabemos que Dios tiene un solo acto, el acto único de Dios, le pertenece a los tres. Por lo tanto, los tres pueden decir
que ese acto es de ellos, ¿de acuerdo? Aunque haya sido llevado a cabo por el Padre, por ejemplo. Pero el Padre no puede en ningún momento declarar este acto lo hice yo, porque para hacerlo tendría que quitar a las otras dos personas, lo cual es imposible, porque son uno. Entonces el acto de uno es el acto de los tres. Lo que hace uno, lo hacen los tres. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esta idea, ahora vamos a voluntad, querer y fiat. Creo que voy a empezar por una pequeña lectura que hay en el volumen 25, Guille, donde Jesús nos va a dar la clave para empezar a separar estas cosas que nos dicen que son similares. Entonces dice, 25. así es, sí, me acuerdo muy bien porque es 25-25. O sea, es el volumen 25, la lectura 25. Capítulo 25, sí. Sí, que es, a ver, ya la tengo aquí, es febrero 17 de 1929. Bueno, y dice así, hija mía, tú debes saber que en mi divina voluntad está el acto permisivo y el acto querido. Primera anotación, ya no podemos igualar voluntad con acto. ¿Con qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la voluntad existen dos actos diferentes, que es el acto permisivo y el acto querido. Y luego dice, en la caída de Adán estuvo el acto permisivo, pero no querido por ella. Y en el acto permisivo, la luz, el calor y multiplicidad de los colores de mi divina voluntad se ponen a un lado y quedan intangibles, sin mezclarse en el acto humano. En cambio, en el querido forman un solo acto y una sola cosa. ¿Sí te diste cuenta lo que dijo? La divina voluntad, en cada acto que ella hace, Guille, Sí. va, bueno, aquí lo pone en luz, calor y color, ¿de acuerdo? Esto es como un símbolo de esa Trinidad. Sí. Entonces, donde está el acto de la divina voluntad, debería de estar todo. ¿Sí? Sí. Si la voluntad y el acto fueran lo mismo, donde quiera que está la voluntad divina, estaría todo lo que le pertenece a esa voluntad divina. Sin embargo, aquí está diciendo que en el acto de la voluntad permisiva no se pone todo esto. O sea que queda un acto de la divina voluntad, pero quedaría como desnaturalizado, sin las cualidades de la divina voluntad. Cosa absurda. ¿Sí queda entendible o no? Pues, pues queda entendible, pero, o sea, en el acto permisivo, por decirlo así, Dios condesciende un poquito con la criatura. Sí, pero es un acto de la divina voluntad. Sí. O sea, el acto permisivo de la divina voluntad es acto. Sí. Por lo tanto, si el acto de la divina voluntad
Si es un acto, para igualar la voluntad con el acto, tendría que este acto que quedar con todas las cualidades de la voluntad. Y aquí Jesús dice que no queda mezclada, ¿sí? Sí, y se entiende porque no es lo que Dios quiere. Lo permite, pero no es lo que Dios quiere. Sin embargo, el acto sale de Dios. Sí, sí, por supuesto. El hombre no es capaz de tener, de generar un acto por sí mismo. Sí, Todo lo tiene que recibir de Dios. sí, Entonces la divina voluntad concurre en esto, pero es una divina voluntad permisiva, de decir, bueno, yo te lo doy para que lo hagas como tú quieras, pero a final de cuentas es mío. Bueno, a ver, porque creo que empecé por el lado equivocado, perdón. a ver. La voluntad ya la hemos definido como la parte que mueve a Dios, es el motor de Dios. Y habíamos dicho que de alguna manera podríamos decir que es la vida de Dios. ¿De acuerdo? Sí, Decíamos que la vida divina son todos los atributos divinos juntos, puestos en el mar inmenso del amor divino, pero que son movidos por la voluntad. O sea que la voluntad es el motor, es lo que saca, es lo que pone en acción el, eh, el acto, el acto del atributo. ¿Sí? Bueno, sí, entonces la voluntad es el motor. A veces nosotros humanamente decimos nuestra voluntad pensando en algo que aparte de que nos mueve, es lo que idea, lo que planea, ¿de acuerdo? Pero no es nada más el movimiento. Bueno, algo que la voluntad divina hace o planea, digamos, quiere amar, pero la voluntad no es amor, Guille. Entonces tiene que tomar el atributo del amor y ponerlo en movimiento. ¿De sí, acuerdo? Entonces ahí ya hay dos cosas diferentes. Uno es el atributo que se está moviendo y otro es lo que impulsó ese movimiento. Son dos cosas diferentes. Entonces la voluntad es el motor. El amor en este punto es impulsado por la voluntad y está siendo llevado a amar, a hacer un acto. Y en el momento que ese amor cumple su función, ya podemos decir que fue el acto de amar. sí, Bueno, la voluntad es el motor, el acto cumplido es el querer divino. O sea, cuando Jesús habla de su querer, del reino de su querer, está hablando del reino de sus actos, de su acto único de Dios. Siento que no. sí, sí. O sea, en un principio sí se sentía un poquito, o al menos yo lo sentí un poquito confuso, pero ahorita con esta explicación como que va quedando más claro. Pero, o sea, entendemos, la voluntad es la que emite los actos. Entonces no puede ser lo mismo la voluntad que el acto. Así es. O sea, y luego el acto cumplido es lo que es el querer de Dios.
Así por es. una voluntad. El motor es lo que impulsa, pero ahora falta algo en medio, ¿no te parece? Vamos a ponerlo en un ejemplo de un coche. Lo que impulsa al coche es el motor. La finalidad de que el motor se ponga en movimiento es el llevar al dueño de ese coche a un determinado lugar y que en el momento en el que ya llegó a ese lugar, bueno, eso ya se cumplió, ese es el acto. Pero ¿qué falta intermedio, Guille? Cuando tú llegas a comprar un coche, ¿te dan un motor nada más? No, ¿Qué no te te dan dan? pues todo el coche. Todo el coche. El coche es lo que va a hacer que el impulso del motor te pueda llevar a hacer lo que querías hacer. Sí, Ese es el hacedor, vamos a decirlo así. Es el que realiza lo que el movimiento planeó para concretarlo en un acto. Fiat lux, hágase la luz. El movimiento de Dios es la divina voluntad sacando en sí con su potencia a la potencia creadora de Dios, que es un atributo. El acto final es la creación, es la luz creada. ¿Sí? El fiat es el que lleva a cabo la acción. Y entonces ya tenemos a los tres elementos. La voluntad como el motor, el fiat como el hacedor y el querer como el acto cumplido. exacto. Y ya quedó claro. Es que a veces es difícil poderlo explicar, cuando menos Claro. para mí, Sí, pero entonces la voluntad es el motor. sí, Ahora ese motor le da la energía a alguien para que haga algo. Ese es el fiat. sí, Y una vez que quedó realizado el acto, en ese momento se llama querer, el querer divino. sí. Hay un capítulo en Luisa que ha sido muy mal entendido, que dice que el querer humano es pecado. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, cómo no. Bueno, el querer humano es pecado, es el acto humano, no el querer de yo quiero, de acto volitivo, sino es el querer de acto. Sí, El querer humano es pecado. Bueno, porque la voluntad humana no fue creada para tocar. ujú, así es. Luego, en Dios, Guille, Jesús le dice a Luisa que no puede desarrollar su vida en ella si ella no vive en las inmensas riquezas de su querer, porque le faltarían sus actos. Tú imagínate una vida sin sus actos. No es vida. No es vida, es simplemente un impulso vital. Así es. Si Es tú muy ahorita, ¿verdad? perdón, si yo ahorita te dijera, Guille, te voy a dar mi vida para que vivas con mi vida, pero no te doy mis actos.
¿qué pasaría? Pues nada, una fantasía. No, pero ponle que fuera realidad, ¿qué pasaría? Para aceptar mi vida tendrías que quitarte la tuya. No podría haber dos vidas ahí funcionando. Exacto. Bueno, te quito tu vida, te quito tus actos, pero ahora te pongo yo mi vida sin mis actos. ¿Qué pasaría? Serías Sí, una recién exacto. nacida de N número de años, ¿sí? Sí, De unos 70 o 65 de estatura, con 60 kilos de peso, pero tendrías que empezar a hacer tus actos para ir desarrollando tu vida. esa vida. Así Exacto. es. ¿De acuerdo? Sí, Por eso Jesús le dice que para que él pueda desarrollar su vida en Luisa, Luisa requiere vivir en el reino de su querer, porque él no puede vivir sin sus actos. exacto. Sí, Entonces, el acto divino, el querer divino, es el acto único de Dios. Es un acto único que, al igual que Dios uno es trino, aquí el acto uno de Dios es trino. Es un acto que lo conforma el acto del Padre, el acto del Hijo y el acto del Espíritu Santo. Y esos tres conforman al acto único de Dios, o sea, conforman al querer divino. sí, Tú imagínate lo que acabas de decir, Guille, que el querer divino es el Espíritu Santo. No tiene ninguna lógica. así es. Es total y absolutamente erróneo comparar al Espíritu Santo con el acto único de Dios, porque entonces lo que estaríamos diciendo es que el Espíritu Santo no es más que el acto del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo no puede ser actor y acto, Así es. ¿de acuerdo? Sí, 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 está muy claro. Entonces, el querer humano es pecado, el acto humano es pecado. El querer divino son los actos de Dios que, por medio de los cuales Dios puede desarrollar su vida en la criatura. Y si la criatura no vive en ese querer divino, nunca podrá tener el desarrollo de la vida divina. Bueno, entonces no sé si se pueda tener ya la seguridad de que el acto es diferente de la voluntad. Ah, sí, sí, yo pienso que quedó claro. En algún siguiente diálogo divino te estaré diciendo qué resultado. Si quedó claro, si hay que ampliar un poquito. Así es. Y con la lectura que nos dejas, pues también nos va a ayudar a entender esto. Sí, esa lectura léanla porque es importante. Ahora, nada más una cosa, Guille. Sí, En el adintra de Dios es simultáneo. Igual que no podemos decir que el Padre fue primero, el Hijo después y al final el Espíritu Santo, sino sí, es simultáneo, así es. aunque a veces lo hemos tratado de ejemplificar por pasos para poderlo entender con nuestra mente creada, pero Desde nuestra dimensión, así es, pero es simultáneo. El Padre, la generación, el Hijo y la procedencia son simultáneos. Entonces, en el adintra de Dios, el acto único de Dios, o sea, es exactamente igual. La voluntad, el fiat y el querer es de manera instantánea, ¿sí? simultáneo. O sea, Dios adintra igual a su divina voluntad con su querer divino. Lo que Dios tiene en su voluntad lo tiene realizado en su querer
a través de su fiat de manera instantánea, sin secuencia, ¿sí? Y esto es lo que constituye el acto único. Pero ahora, en el adextra, ¿sí? En el adextra lo hace de dos maneras. Es fuera del tiempo y en el tiempo. No sé si se vaya a entender. Yo pienso que sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? 3 minutos. ¿Qué te parece si mejor lo dejamos para la próxima, Guille? Para Sí, para explicar. penetrar un poquito más en esto con más calma. Sí, porque es así como medular el entender pues todo este tema, ¿verdad? Así es. Entonces lo podríamos pasar para la próxima vez. Pero lo que sí, el acto definitivo no podemos considerarlo, o sea, el querer divino no lo podemos considerar como el Espíritu Santo. Creo que eso sí quedó claro, ¿no? Sí, El querer divino es el acto divino y el acto divino es trino. El acto único de Dios es trino, sí, que es el acto del Padre, el acto del Hijo y el acto del Espíritu Santo. Los tres son persona. Y decir que el acto divino, que el querer divino es el Espíritu Santo, es decir que el querer divino es la tercera persona de la Trinidad. Entonces ya no fue el Espíritu de Dios, sino ahora es el acto de Dios. Y entonces el Espíritu Santo es la creación, Guille. sí, ¿Sí se entiende lo que por qué lo digo así? Porque si el querer divino es el acto único de Dios y en ese acto está la creación, entonces la creación es el Espíritu Santo. sí, definitivamente tenemos que tomar un diálogo completo para hablar de esto. Sí, sobre todo por el fiat, porque el Sí, fiat es el más complicado en poderlo explicar. sí, y creo que ya hay varias preguntas planteadas para ese siguiente diálogo. Bueno, pues Guille, entonces nos vemos en una semana Sí, y vamos a tratar de hacerlo un poquito más claro. Perdón, sí, pero es que me agarraste así medio en curva para... sí, pues yo pienso que sí es muy importante. Estamos pequeños todos y sí necesitamos que nos expliques con bolitas y manitos. Bueno, ok, Guille, pues hasta luego. Hasta luego, como siempre, muchas gracias. Al próximo video.